para Guatemala un pueblo libre y soberano. El día de hoy nos encontramos en la Feria de Conocimientos de la Historia con los estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Ellos nos hablarán de un tema que es de suma importancia para todos. Hablarán sobre los hallazgos de la economía política del siglo XVIII. Hola, nos encontramos acá en la Feria de Conocimientos y en este momento vamos a estudiar lo que son los hallazgos económicos, políticos y el desarrollo del siglo XVIII. En este momento les voy a platicar acerca de lo que es la economía que se dio durante la conquista de la época colonial, que se dio en el año 1524 hasta el siglo XVIII. La economía se basaba primordialmente en lo que es la agricultura, ya que las personas que vivían en ese lugar se dedicaban a la siembra de maíz, frijol y hortalizas, así como también se dedicaban a la siembra de varias frutas que los españoles introdujeron en nuestro país, como son los cítricos, podría mencionarles lo que es la pera, la manzana, entre otros, ¿verdad? Trajeron lo que son los animales domésticos, lo que son los bovinos, porcinos, equinos y los animales de carga. Estos animales servían para lo que es nuestra economía, ¿verdad? Ya que por medio de ello se podían criar a estos animales y se iban vendiendo más adelante. Pero los esclavos, que en ese momento, pues las personas que vivían en ese país pasaron a ser esclavos, a pesar de que ellos eran esclavizados, también a través de sus siembras, de sus cultivos y a través de la crianza de animales, ellos tenían que pagar un impuesto para lo que son los españoles. También cosechaban lo que es el cacao, la zarzaparrilla, el añil, y a través de ello, en ese momento, en la época colonial, ellos imaginaron varias cosas y crearon lo que es el azúcar y la panela. Lo que más se exportaba en esta época es lo que es el añil y también lo que es el algodón, que se utilizaba porque a través de lo que es el algodón se podía crear lo que son las mantas y telas que le servían a las personas para cubrirse, ¿verdad? Así es como se dio la economía en esta época, ¿verdad? En la época de la conquista había explotación porque los esclavos eran los que trabajaban todo el dinero que al final les servía y se era entregado a lo que son los españoles. Entonces vamos a platicar aquí con la compañera acerca de lo que es la política, ¿verdad? De este siglo. Compañera, ¿nos va a platicar usted acerca de lo que es la política? Guatemala es un país que ha venido desde hace mucho tiempo, remota hace 4000 años, empezando con su fundación en el año 1524 con el señor Pedro de Alvarado. Así también este señor la fundó en Santiago, dándole en honor al apóstol. También dentro de ello podemos encontrar que en 1527 se trasladó al Valle de la Almolonga, que hoy en día lo conocemos como Antigua Guatemala. Dentro de su trayectoria política se fue desarrollando lo que es la guerra en 1530 por los indios. Los españoles vinieron apropiándose de su tierra y ellos queriendo defender. Pero en 1542 vino la iglesia y estos quisieron de llevar una forma pacífica de controlar la conquista, ¿va? Pero en 1550 los españoles fracasaron, entonces ellos tuvieron que luchar y martirizar a las personas para dominarlas. También en 1560 vemos que los españoles trajeron a una universidad aquí a Guatemala, la cual es ahora la Universidad San Carlos de Guatemala. Dentro de ellos también trajeron la imprenta, que esto existía en México y lo trasladaron a Guatemala. Guatemala ha sufrido en toda su época y toda su trayectoria que hoy vivimos, pero gracias a los españoles podemos tener educación y de eso han salido varias leyes. También con sus normas que han traído a nuestro país han desarrollado, porque uno de los datos importantes fue que ellos trajeron las leyes como es hoy en día el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo. También trajeron un gobierno. Dentro de sus principales políticas, ellos quisieron dominar y poner reglas, pero no fue una lucha fácil, sino que fue una
una conquista llena de masacres. Ahora nos vamos en el siglo XVIII a la independencia. A ver, compañera, ¿qué nos puede proporcionar de este siglo XVIII? Bien, claro que sí. Yo les voy a hablar entonces del siglo XVIII, que se fundó la ciudad de Guatemala en el año de 1524 al año de 1777. Aquí se dio la liberación del comercio, donde ya diferente clase de productos de Guatemala a España a otros diferentes países. En el año de 1700 se dio entonces la libertad de comercio. Ya no era solo de Guatemala a España, sino que se empezó a dispersar en diferentes países. La ciudad de Antigua Guatemala fue una de las más importantes ciudades de Centroamérica, ya que en esta edad se le llama la edad feliz porque aquí hubo un gran crecimiento económico. Aquí ayudó bastante lo que es la producción del azúcar, la caña de azúcar, el añil, el café, el cacao, produjeron bastantes recursos económicos en esta época del siglo XVIII. La ciudad de Guatemala, hoy conocida azúcar, la caña de azúcar, el añil, el café, el cacao, produjeron bastantes recursos económicos en esta época del siglo XVIII. La ciudad de Guatemala, hoy conocida así, fue parte importante en esta época, fue una de las principales ciudades de Centroamérica. Aquí se dio entonces lo que es la política, lo que fue el desarrollo y la educación. También uno de los principales fue la Iglesia Católica, que también tuvo un papel importantísimo. En esta época también se dio lo que es la agricultura del maíz, de café, que fue exportado a varios países. Y hoy en día también la agricultura es uno de los importantes recursos de Guatemala, ya que en varios departamentos todavía se da lo que es la agricultura como una entrada de recurso económico que también beneficia hoy en día a nuestro país. Entonces esta época fue muy importantísimo, esta época del siglo XVIII, ya que fue una época de grandes ingresos económicos. También llevó un gran desarrollo a Guatemala. Lo que afectó acá fue el traslado de la ciudad de Panchoy, que en ese entonces era en Antigua Guatemala. Esta ciudad se trasladó por el gran terremoto que ocurrió el 29 de julio de 1773. En esta época se destruyeron varios templos, varias casas, se destruyó la ciudad por completa, por lo cual Martín de Mayorga tuvo que trasladar la ciudad de Guatemala para hoy conocida como la ciudad de la Ermita, hoy conocida como la nueva ciudad de la Asunción de Guatemala, que fue en el año de 1777. Cuando fue ese traslado, el desarrollo, la economía fue disminuyendo, porque ya no fue lo mismo cuando fue en esta época, que tuvo grandes avances. Gracias. Gracias, compañera, por toda la información que nos ha brindado. También es importante saber que Rafael Landívar fue un personaje que sobresalió en esta época y que la independencia se llevó a cabo el 15 de septiembre del año 1821, en los cuales los países se tomaron en cuenta fue Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Entonces, toda esta información es muy enriquecedora para todos vosotros. Ahora nos trasladamos con toda esta información a la República Federal. Esta feria de conocimientos nos ha enriquecido demasiado. Ahora nos trasladamos a la República Federal. Compañero, ¿qué nos puede proporcionar usted de estos datos tan importantes? Y continuando con la información sobre la Feria de Conocimiento, vamos a hablar un poco sobre lo que es la República Federal. Dice que en el año 1823, cuando se logró la separación prácticamente con México, quedó nombrada como las Provincias Unidas de Centroamérica. Esto estaba conformado por los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Al año siguiente prácticamente se reunirían de parte de los conservadores y los liberales se presentaban dos propuestas. Los liberadores querían una propuesta prácticamente una sola para la nación, y los conservadores decidían que el tipo de gobierno que ellos iban a tener era una
una por cada nación. Prácticamente Guatemala tendría su propio gobierno y cada país estaría conformado por su propio gobierno. Tras horas de debate bajo estas dos propuestas, quedó nombrado prácticamente lo que es la República Federal, conformado por los liberadores. Prácticamente este tipo de gobierno era una sola para todas las naciones. El primer presidente o el que quedó a cargo fue Manuel José de Arce. Él propuso un tipo de gobierno, se encontró con grandes oposiciones de parte de los conservadores, los conservadores tenían una gran influencia tanto política como socialmente. Tras estancarse su gobierno, tras darse cuenta de que su gobierno no avanzaba, él decidió abandonar su gobierno e unirse a los conservadores. A la hora de unirse a los conservadores se desata una gran guerra, prácticamente es la guerra civil. De esa gran guerra desata un personaje muy importante. Este personaje es llamado Francisco Morazán. Francisco Morazán era una persona que apoyaba la educación, apoyaba la libre expresión y la libre expresión de prensa. Manuel José de Arce había construido. Él logró establecer su gobierno de un tipo liberalista. Tras su gobierno, José Manuel de Arce se dio cuenta de que ya había conseguido lo que él quería. José Manuel de Arce junto a los conservadores manipularon a las personas tras grandes mentiras a destruir este tipo de gobierno que ellos tenían. Francisco Morazán, al culminar su tiempo de gobierno, fue destituido de la República de Guatemala y fue mandado hacia su tierra natal, que era El Salvador. Al llegarse a El Salvador, prácticamente el tipo de gobierno liberal que él había construido se había desaparecido. Y hoy conocemos como la República de Guatemala. Nos damos cuenta de que a través de la historia que nos han antecedido se han dado acontecimientos importantes en donde recalca en esta época el presidente Rafael Carrera, donde él hizo importantes aportes a la economía de Guatemala. Compañera, ¿qué aprendió usted en esta feria de conocimientos de los hallazgos políticos, económicos, el desarrollo del siglo XVIII? ¿Nos puede comentar algo sobre esta actividad? Bueno, gracias, claro que sí. Sabemos que Guatemala es multicultural, multibilingüe y también está llena también de agricultura, de ganadería. Guatemala es un país lleno de agricultura. Guatemala también está lleno de costumbres y tradiciones que vienen desde la conquista hasta la República Federal. Estas épocas han marcado acontecimientos importantes que también le han traído desarrollo a nuestro país. Desde los traslados de las ciudades, desde que llegó los españoles, le han traído educación y desarrollo también a nuestro país. Así como también ha tenido momentos positivos como también negativos. Nuestros indígenas también fueron esclavizados por muchos años. Hoy en día la esclavitud sigue todavía. En nuestros indígenas se sigue lo que es la discriminación, la desigualdad, en donde los capitalistas tienen el poder sobre nosotros los indígenas, donde nosotros también tenemos que seguir pagando nuestros impuestos. Es lo mismo que estamos viviendo hoy en día, desde la conquista hasta hoy en día. Yo pienso que se sigue dando lo mismo, que tal vez nada ha cambiado, pero nosotros tenemos que hacer ese cambio. Nosotros tenemos que iniciar una nueva generación, que ya no nos dejemos guiar por los demás o los extranjeros de nuestro país, ya que ellos también se apropian de nuestras tierras. Estas tierras de nosotros y nos pertenece a nosotros, y de nosotros depende también poder llevar el desarrollo de nuestro país. Pero para tener un mejor país tenemos que iniciar con nosotros mismos, llevando ese cambio, que ya no se vuelva a repetir lo mismo, ser esclavos de los extranjeros, sino que también seamos libres. Guatemala debe ser libre e independiente y no debe esclavizarse a los demás países, no debemos dependizar de los demás países. Muchas gracias. Esto fue la información de los estudiantes de Pedagogía Plan Fin de Semana con el tema de hallazgos económicos de desarrollo del siglo XVIII.